que voy a tener que señalar con el puntero láser. Me ha dicho que hay puntero láser y que yo puedo manejar esto. Eso es, estupendo. Para Reyes me pido uno de estos. Quiero pedir disculpas a los hermanos. Veníamos bien de tiempo. Ay, verdad, sí. Que no estoy acostumbrado a tanta tecnología. Esta mañana veníamos... Uy. Aquí tengo que hablar normal, ¿no? En prisión no tenemos micrófono, estoy acostumbrado a hablar fuerte. Bueno, veníamos bien de tiempo esta mañana, pero ni con el GPS llegó bien. Hablaba David, decía David que nuestro Señor Jesucristo es el camino y es el único camino. Y a mí me gustó mucho Isaías 35:8, que dice que el que anduviere por ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Yo siempre digo, mira, ese soy yo. Porque venía bien, resulta que iba a entrar por una puerta y al final me paso la puerta y me he empezado a dar vuelta y menos mal que la puerta que tenemos que coger la cogimos y ya no nos perdemos, y eso es por la gracia de Dios. Muy bien, pues voy a hablar dar las gracias a los hermanos por la invitación y la oportunidad que tengo de hablar del ministerio en prisiones, del que formo parte por partida doble, porque primero es mi trabajo. Llevo desde el año 2001 trabajando en prisión y especialmente gratificante para mí es que desde el año 2008 formo parte de un proyecto terapéutico en la prisión de Huelva y como tutor de un grupo de terapia, sin ser psicólogo, sin tener formación de educación social, ni trabajador social, ni nada de eso, pero con la palabra de Dios como guía. Y es maravilloso, es una pasada ver hasta qué punto la palabra de Dios es una guía y es una fuente de luz y de dirección exacta para el ser humano, para restaurar todos los defectos, todos los problemas que tengamos, para ayudarnos desde el punto de vista psicológico. No solo es algo que nos da consuelo, donde encontramos la salvación, no, es desde el punto de vista terapéutico, para mí está siendo un descubrimiento y sigo aprendiendo cada día y es maravilloso. Y todo lo que viene en la palabra de Dios es verdad, o sea, no hay otra cosa que se iguale, no hay otro manual. Yo muchas veces con los compañeros psicólogos hablamos de enfocar ciertos problemas de los presos cuando están dentro, de dónde encontrar la solución, y siempre tengo la palabra de Dios como referencia, y siempre la palabra de Dios da en el clavo. Es súper interesante, es maravilloso, y yo como soy el de Isaías 35:8, que soy torpe, pues bueno, pues sigo aprendiendo, ¿no? Sigo aprendiendo. Pero también, aparte de ser funcionario y trabajar como tutor, pues colaboro con los hermanos del ministerio, hermanos tanto que están integrados en el Consejo Evangélico, en el CEA, como otros hermanos de otras iglesias que entran de manera independiente aquí en Sevilla. Y para mí es una bendición poder estar en coordinación con ellos. Lo que pretendo en esta mañana es hablar de la idiosincrasia, la particularidad que tiene el ministerio en prisión, que es bastante distinto, como comprenderéis. No solo por dónde se desarrolla, sino por la manera de desarrollarlo. Es bastante particular y es distinto a otros ministerios. Y eso es lo que quiero comentar con vosotros, y si alguno de los hermanos o hermanas siente ese llamado de parte del Señor, pues aquí estaremos para ayudarlo y para integrarse en los distintos equipos que forman parte del ministerio en prisión. Voy a hacer una primera parte, que es una presentación con las diapositivas. Luego quiero que un hermano, que es una bendición, José, que estuvo conmigo en prisión, estuvo conmigo en el módulo donde yo estaba, él estaba preso, se convirtió en prisión y es una bendición para nosotros, y hoy quería que nos acompañara para compartir su testimonio. Y luego tendré una última parte, hasta que lo que me permita el tiempo, para un pequeño mensaje, un mensaje corto. Muy bien, eso es una prisión, como comprenderéis. ¿Cómo se pasa para a derecha? El botoncito de la derecha. Ah, sí, vale. Bueno, por favor, recordar que yo soy el de Isaías 35:8, ¿vale? Muy bien, la situación actual de los ministerios, el ministerio en prisión, me he centrado sobre todo en Huelva
y o sea, la provincia de Huelva y provincia de Sevilla, porque entiendo que los hermanos de aquí pues será donde podamos enfocarnos y donde podamos participar. Muy bien, la situación actual en el equipo de Huelva es que hay 13 voluntarios que los coordina el CEA, pero en el CIS es el Centro de Inserción Social, digamos que es la institución última, es el último paso entre la prisión y la calle. Hay un régimen de semilibertad, allí también pueden ir hermanos a predicar el Evangelio y es un punto clave y crítico porque es la última etapa en la que el preso tiene que integrarse en la calle y imaginaros si alguien ha estado predicándole dentro, se ha convertido dentro, luego necesita una guía y un acompañamiento y cómo poner en práctica los principios bíblicos, porque al final de lo que se trata es eso, no ser tan solo oidores sino hacedores de la palabra. Ahí está la clave para nosotros, ¿verdad? Entonces, en el CIS de Huelva no hay equipo actualmente. En la provincia de Sevilla hay 3 instituciones. Está el CIS, en el CIS entran 4 voluntarios. Sevilla 1, que es Mairena del Alcor, que es la que está más cerca de Sevilla, hay 14 voluntarios y 3 voluntarias en periodo de integración, que eso hablaremos ahora, cómo se van integrando, a hacer un curso de formación y un tiempo que van acompañados, lógicamente, por hermanos de más experiencia. Aparte de este equipo de 14 voluntarios y 3 voluntarias en integración que forman parte de la coordinación del CEA, hay otras iglesias, 2 iglesias más, que están entrando también en la prisión de Sevilla 1. Y en Morón, actualmente, del donde forma parte del equipo nuestro hermano José Gramaje, en Morón hay 12 voluntarios. Bien. La situación podemos decir que es bastante buena en comparación como ha sido en otros años, tanto a nivel de número de voluntarios, veréis que parece que son muchos, ¿verdad? Pues tanto a nivel de voluntarios como la fidelidad que tienen los hermanos, la experiencia que están teniendo y los módulos a los que se puede abarcar, podemos decir que el Ministerio en Prisiones ahora está atravesando un buen momento, pero en comparación a otros años, que eran bastante menos. Pero sigue habiendo necesidades y sigue habiendo sitios donde tenemos que alcanzar. Las necesidades son ampliar el número de voluntarios. En Sevilla 1, en la prisión de Mairena, la que está cerquita, realmente hay un número muy amplio de voluntarios, un número muy amplio de hermanos, pero sí que hay necesidad en la prisión de Morón y la prisión de Huelva y en el CIS de Huelva, donde no hay un equipo porque no hay hermanos suficientes. Yo he visto la distancia que hay desde aquí a la prisión de Morón y es la misma distancia que hay desde aquí a la prisión de Huelva o al CIS de Huelva. Realmente, aunque somos provincia de Sevilla, pero coger la autopista, la A49, y esa autopista me la sé yo con los ojos cerrados. Es mi ruta de ida y venida. Además, yo soy de Bollú del Condado, o sea, de Huelva. Esa carretera la cojo mucho y es una carretera bastante cómoda, pero no se pueden cubrir todos los módulos. Ahora voy a enseñaros un plano de lo que son las prisiones tipo, para que vosotros entendáis lo que quiero decir con que no se pueden cubrir todos los módulos. Uno dice, bueno, si somos 12, ¿no? Pues no se pueden cubrir porque los hermanos deben ir de 2 en 2, es bueno que vayan de 2 en 2, deben ir de 2 en 2, y por la estructura del centro, si vas a un sitio, en una tarde no te da tiempo de ir a otro. Y además tiene las particularidades de las que yo hablaba antes. En el CIS de Huelva no hay equipo y sería muy oportuno, muy necesario que se formara un equipo. Y no solo eso, no solo hay poco, sino que además desde Madrid, a pesar de que las autoridades, el centro directivo, el equipo directivo en el caso de Sevilla 1, en el caso de Morón o en el caso de Huelva, ellos están muy contentos con la labor que hacen los hermanos allí y ven el fruto. Cuando los presos están con nosotros, pues salen mucho más tranquilos, salen pues cargados de energía positiva. Me refiero a hombres que ni siquiera han aceptado todavía a Dios,
¿eh? Por supuesto, si alguien se convierte, el cambio es espectacular, se ve un cambio de 180 grados, pero incluso en hombres que no han aceptado aún a Dios, el escuchar el mensaje de Dios le da mucha paz a su corazón y va muy tranquilo. Entonces, eso se ve dentro de la prisión. Entonces, a nivel del equipo directivo, está muy contento con esa labor y que los equipos pues estén entrando, pero a nivel de la Secretaría General de Madrid, siempre tenemos la amenaza de que van a cortar la entrada y solo van a dejar 3 voluntarios, 3 hermanos que estén entrando en prisión. Entonces, imaginaros una prisión tipo que puede tener entre 1.200, 1.400 presos, pues imaginaros de qué manera vas a alcanzar tú a todas esas personas. Entonces, recordarlo para tenerlo en oración porque aumente el número de voluntarios, de hermanos en los sitios donde ya hay formado equipo, un equipo para el CIS y orar por las autoridades. Mira, esto es... ¿Ahora? ¿El puntero? ¿Se puede? Ah, mira. Uf, qué bien. Bueno, esto es un plano de una prisión tipo. Es prisión tipo porque todas las prisiones desde el año 96 para acá todas se hacen igual, con la misma plantilla. En azul son módulos residenciales. Podemos decir, aquí se separan. Esto es del puerto 3, en Huelva es exactamente igual, pero colocado en una forma contraria. Estos son, en azul, son los módulos residenciales, digamos, más problemáticos o conflictivos, y en verde son los módulos residenciales donde viven los internos, que digamos que tienen mejor comportamiento. Por aquí se entraría y empiezas a pasar controles y controles y controles y controles. Vale, si alguien es claustrofóbico, este no es un ministerio, ¿eh? ¿Por qué? Porque todos son puertas estancas y no se abre una puerta hasta que se cierra otra, pasas a un rastrillo, tienes que estar esperando, entonces hay que tener también un carácter para aguantar y llegar a un módulo y encontrarte con ese ambiente, hay que decir todo. Esto es una foto desde el aire de una prisión. Mirad, estos son los módulos residenciales, ¿veis? Aquí donde vive, estas son las celdas. Cuando vais camino de Portugal, os suena la prisión de Huelva, que tiene los tejados en verde, se ven ventanitas, ¿no? Pues esas ventanitas son estas, las ventanitas de las celdas. O aquí, ¿veis? Aquí se ve mejor. Entonces, esto de aquí es un módulo. 2 módulos forman una unidad. Yo trabajo en una unidad terapéutica que en Huelva estaría colocada aquí. Entonces, los 2 módulos unidos forman una unidad. Cuando un voluntario o 2 voluntarios, un equipo va a un módulo, que sería esto, ¿vale? Este es el patio, aquí es donde entraría. Si 2 hermanos entran una tarde y están aquí, temporalmente, o sea, por tiempo, es imposible entre que se autoriza la entrada, los permisos y todas las cosas. Que salga es imposible, que pueda estar esta tarde aquí, y luego aquí, y luego aquí, y luego aquí, y luego aquí. Es imposible. Es imposible. Si quieres estar con un grupo de internos, vas una tarde y esa tarde estás en un patio y no tienes posibilidad de hacer más entradas, más visitas. Entonces, imaginaros, si en Morón hay 12 hermanos, hay 6 equipos de 2, si falla alguien, ese día no entra. Entonces, los módulos que se pueden abarcar pues son escasos, por eso se necesita que aumente el número. Bueno, decir una cosa, mi labor... gracias a Dios que me puso en la cárcel y en la cárcel de Huelva, yo siempre tuve el deseo de cuando aprobaba la oposición o estaba preparándome servir al Señor en prisión y muchas veces los hermanos me piden ayuda. ¿Por qué? Porque estás con un interno y el interno, tú piensas que lo tienes aquí o tienes un grupo de internos, piensas que está aquí y de pronto pues se lo llevan a otro módulo y no saben qué módulo está. Entonces es tan sencillo como llamarme y decirme, Fran, tengo que localizar a fulanito, ¿dónde está? Digo, pues la han trasladado del 7 al 14, por ejemplo, del 7 al 8. Y a veces hay hermanos que me piden ayuda para que traslade, para que me lleve un interno que está en este módulo y que ha aceptado al Señor, que quiere cambiar, quiere salir de los patios conflictivos, pues que me lo traslade al módulo terapéutico, pues allá voy yo, que hablo con el equipo y conseguimos trasladar al interno de aquí a un módulo terapéutico y del módulo terapéutico a un centro fuera en la calle.
¿vale? Eso es como hay que trabajar, y por eso quería decir que los hermanos voluntarios, los hermanos que estén pensando, hermanos y hermanas, cuando digo hermanos en general, hermanos y hermanas que estén pensando en incorporarse en el ministerio, mire, lo primero que deben saber es que tiene que ser aprobado por el Consejo de Ancianos, por el liderazgo de la Iglesia. Como es lógico, no puedes estar haciendo un ministerio si no formas una parte en la iglesia, si no tienes una vida de iglesia, si no estás en armonía con tus hermanos, si no te han aprobado los hermanos que te conocen. Y son los ancianos los que se ponen en contacto con el coordinador, que hay un coordinador en cada centro, es decir, en Morón, en Sevilla y en Huelva. Y ya empiezan con todo lo que es la tramitación de los papeles y eso, que de eso no voy a hablar porque además es muy aburrido. Por supuesto, el hermano tiene que ser fiel. Tiene que ser fiel al ministerio. Vosotros pensad una cosa. Hay un grupo de internos que está esperando que vosotros vayáis. Os están esperando como agua de mayo. Y si no tienes fidelidad, si fallas ese día, si vas los martes, y si el martes se dice, hoy no tengo ganas, no estoy motivado para ir a la cárcel, no voy. Si tú no vas, ese interno se lleva 2 semanas sin escuchar la palabra, sin escucharte. Tú luego le quieres decir que esa persona es muy importante para Dios y que es muy importante para ti, pero esa persona está 1 semana esperándote. Luego le vas a decir que te ha surgido 1000 cosas. Por lo tanto, la fidelidad en este ministerio es fundamental. Esto es distinto a otros ministerios. Nosotros podemos formar parte de un equipo de evangelización y hay una campaña de evangelización una vez al mes en un pueblo. Y el mes que no voy, hay 15 hermanos más que van o 18 hermanos más que van y no hay ningún problema. En la prisión es que te están esperando a ti. Por eso es tan importante que tengamos asumido esa fidelidad. Firmeza en el carácter. ¿Por qué? Porque hay unas normas de seguridad. Una prisión es un sitio de máxima seguridad. Y a lo mejor estás con un interno y empieza pum, 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 te lleva, te convence y te puede meter en un problema. Por ejemplo, los chicles no están permitidos. Entonces estás con un interno y tráeme un chicle, trae un paquete de chicle, venga ya, venga así, venga Fran, hombre, ¿a ti qué te cuesta? Si vale 80 céntimos, si lo compras en el Mercadona, tú te lo metes en el bolsillo. Bueno, lo llevas para adentro y ya estás haciendo algo ilegal y que no está permitido. Por lo tanto, tiene que tener un carácter firme y que seas tú quien marque las directrices de cómo quieres tú o cómo entiendes que se debe hacer. Y por supuesto, trabajo en equipo. Porque esto es fundamental. Hay un coordinador en cada prisión que dice 2 hermanos para un sitio, 2 hermanos para otro y si tienes que estar en un sitio, tienes que estar en un sitio. Cuando un interno lo traslada a otro lado, tú no puedes ir detrás del interno al otro módulo. Tú estás coordinándote y debes hacerlo de manera coordinada con todo el equipo. Muy bien. A pesar de todo, el ministerio en prisión es una especie de montaña rusa a nivel emocional. Yo he intentado buscar una montaña rusa, pero no lo he encontrado. He encontrado un círculo, bueno, pues esto es lo que he puesto. Me disculpáis porque yo soy el de Isaías 35:8, recordarlo. Es el segundo PowerPoint que hago en mi vida. Bien, la montaña rusa, ¿por qué? Porque mira, uno llega al módulo y cuando llevas varias semanas te das cuenta que hay un montón de gente esperándote para predicarle la palabra de Dios. ¿Y a quién no le gusta eso? Imaginaros, un módulo de 80, resulta que te están esperando 8. Y dices tú, wow, el 10%. Eso es como si vas a predicar a Sevilla, te están esperando en un auditorio, pues 60.000 personas. El 10% de la población. Bueno, hay muchas personas esperando, pero tú vas con el ánimo, pero resulta que no sabes cómo te vas a encontrar esa tarde el patio. Entonces dice, bueno, sí, quiero ir, pero sobre todo al principio dice, venga, vale, ahora voy, ya se te va haciendo un poquito el cuerpo. Lo bueno que tiene, también, una cosa buena que tiene, es que todos están convencidos de pecado. Venga. Hay alguno que sí, que ha robado para darle comer a sus hijos. Digo, pues madre mía, yo que llevo desde el año 2001 dándole comer a mis hijos, trabajando, un día de esto me meten preso. Digo, no. O sea, todos están convencidos de pecado. Esto no es como ir a predicarle a una persona que es muy religiosa y que cumple religiosamente todo y no está convencido de que realmente se merece la muerte. Allí cuando me reúno yo con los presos digo, ¿qué nos merecemos todos? La muerte. Todos están convencidos de eso. Entonces, eso es muy satisfactorio. Porque hay muchas personas que están deseando escuchar la palabra de Dios, pero luego te das cuenta que es muy frustrante. ¿Por qué? Porque lo mismo que empiezan, luego dejan de ir, lo mismo
alguien que pensabas que en prisión estaba plenamente convencido de seguir al Señor, sale fuera y te das cuenta que no. Estás con una persona, llevas años haciendo un seguimiento y de pronto hay una conducción. Eso significa que se lo llevan de la prisión de Sevilla 2, de Morón, se lo llevan a Córdoba, o se lo llevan a Madrid, o se lo llevan a otro sitio. Entonces, a veces es frustrante y hay que ir preparado con nuestro corazón, nuestro carácter preparado para eso. Es decir, que es como una montaña rusa. Cuando llevas ya años en el ministerio, pues ya se te hace el cuerpo, ya se te hace a todas estas cosas y entonces no hay ningún problema. Pero todo no es negativo, es decir, si tienes en un módulo, imaginaros una de las últimas reuniones que hice en la unidad había 45 personas, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pero yo sé que de estos 45 no se van a convertir todos, yo lo sé, porque estadísticamente sé que no se van a convertir todos, pero sí que hay gente, como aquí estos hermanos, que son una bendición. Él es Kenny, él es de Ghana y él es José. Y sí que merece la pena por eso. Sabemos lo que Dios le da, el valor que Dios le da a cada persona. Él pagó con su propia sangre y es el valor el que Dios estima la vida de cada persona. Entonces, merece la pena y es de muchísima bendición. Yo le he pedido hoy a nuestro hermano José que nos acompañara para que él contara su testimonio y él nos hablara de cómo a él le ha cambiado la vida el Evangelio y que eso también pues, nos sirviera de ánimo y de motivación para todos nosotros. Entonces ahora le dejo a José, me quedo aquí al lado porque he tardado 5 minutos en ponerme la petaca. Como me la tenga que quitar, me da la 1:15. A ver, ¿está ahí? ¿Se escucha bien? Exactamente. Bueno, pues mira, para mí es un privilegio y un gozo pues, estar hoy aquí con ustedes, hermanos y amigos, y compartir mi testimonio. Este es mi hermano Fran, lo conocí en prisión. Bueno, yo esta última vez que entré en prisión, ya había entrado muchas veces, fue en el 2010. La verdad que entré muy cansado de la vida, estaba enfermo y necesitaba a Dios, necesitaba un milagro en mi vida para cambiar mi vida. Mi mujer lo sabe. Entonces yo sabía que la única solución para mí era que Dios me cambiara. Yo sabía que mi vida no la podía cambiar ningún psicólogo, ni ningún psiquiatra, nadie. Entonces mi vida siempre fue un caos. Yo era un delincuente, drogadicto, vendiendo drogas, en fin, buscándome la vida para drogarme. Entonces, un mes antes de entrar en prisión, yo estaba en mi casa, yo tengo ahí en el pueblo, pues bueno, vivimos en una casa nueva y yo tengo otra casa más para arriba, era de mis padres. Y yo vendía drogas en casa de mis padres, por quitarme un poco quitarme de la isma y en fin, la isma es antidroga. Bueno, y un día sí que es verdad que sentí que me iba a morir, sinceramente. Y sí que me puse de rodillas en casa y clamé a Dios. Y le dije sinceramente que yo no había hecho tanto daño en la vida para morirme en una mesa vendiendo droga. ¿Qué había hecho yo? Que no quería morirme así, que yo quería salir de ese mundo, pero que para mí era imposible. Y que hiciera algo. Bueno, pues puedo decir que armé, caí preso. Y lo único que me di cuando me dice la Guardia Civil, bueno, José, pues tienes que ver a la Isma, le dice que te haga el bolso como para Huelva. Y yo lo único que me acordé fue de la Biblia. Y le digo, Isma, tráete la Biblia. Y porque sabía que esa era mi oportunidad, que Dios me había metido en prisión para curarme. Y pues entré en prisión. Ahora que ha hablado Fran de los hermanos, de la fidelidad de los hermanos, que cuando se comprometan a ir a la prisión tienen que ser firmes. Allí iba un hermano, se llama Manuel Pascual, yo a los jueves,
Y yo os puedo decir que yo anhelaba que el jueves. Yo ya el miércoles estaba nervioso para que viniera Manuel, porque la única satisfacción que yo tenía era la palabra de Dios. No había otra cosa. Había hecho tanto daño en mi vida, me sentía tan mal que necesitaba una palabra. Y Manuel Pascual, Dios se la daba. Así que para mí era un gozo que viniera. Y después de ya unos meses en prisión, y veía que la salvación es tan fácil, tan solo creer en Dios. Yo de verdad, sinceramente, yo no lo podía aceptar eso en mi vida, con todo el daño que yo había hecho de una vida complicada. Y recuerdo que un día terminamos de una reunión, entro en el Chabolo, y la cerda, no te voy a decir más el Chabolo, la cerda. Y oye, sí que es verdad que empecé a llorar y a clamar a Dios que si era verdad que Él existía, que se revelara en mi vida. Bueno, yo no recuerdo las horas que estaría llorando, pero yo me quedé dormido y por la mañana cuando me desperté os aseguro que toda esa carga que yo llevaba en la espalda le había hecho muchísimo daño a mi mujer, a mis padres, a todo el mundo, porque yo era muy malo y era peligroso. Por la droga te podía quitar la vida, me daba igual. Pero me sentí perdonado. Y os puedo decir que para mí entonces la cerda era un hotel de 5 estrellas. La cárcel, para mí, ya te digo, dice el versículo que hoy le ha comentado, que si permanecéis en mí conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Os puedo asegurar que yo me sentía en prisión libre. Y esto tan solo lo puede hacer Dios. Y lo hizo. Y Él ha hecho un milagro en mi vida. Así que os puedo decir. Después de salir de prisión, pues ya me incorporé con Fran. Vamos a una iglesia. Tenemos unos pocos hermanos, que es una casa en particular. También se unió con nosotros otros hermanos más de Santolaya, Jesús y Manolo, que es sordomudo. Y nada, y hasta ahora, Dios me lleva en volanda. Llevo desde 2015 que salí, no me falta el trabajo. Yo le pedí a Dios en prisión una cosa: Señor, yo lo que quiero es que tú me des trabajo, que yo no tenga que robar más y delinquir para llevar mi casa para adelante. Y hasta ahora Dios ha sido fiel. A mí antes en el pueblo la gente me veía y le pedía trabajo y corrían de mí. Hoy tengo las puertas abiertas por todos sitios, tengo trabajo desde que salí. José. Y así que tan solo eso lo podía hacer Dios. Dios es bueno, Dios es justo y ¿qué puedo decir? Yo estoy muy agradecido al Señor en mi vida. Así que no sé más que decir. Si tuviéramos más tiempo, sí que, bueno, podría contar muchísimas anécdotas y sería una bendición, pero tenemos un tiempo limitado. Ahora viene la parte más fea de todo esto, que es el mensaje. Y como es la hora que es, lo bueno es que va a durar muy poquito, El trabajo, bueno, quiero decir una cosa, esta foto... aquí nosotros tenemos poco pelo, que no vaya a pensar alguien que vaya ahí a prisión, que cuando vas a prisión pierdes el pelo. Esta foto es casual, por favor, ¿vale? Pero hay algo muy importante. Es la última fase del ministerio en prisión. Recibir. ¿Cómo recibimos a los hermanos? Hablamos de personas que se han convertido o hablamos de personas que quizás aún no se han convertido. Y sí que hay una enseñanza en la palabra de Dios sobre cómo tenemos que recibirnos unos a otros. Nosotros hoy, porque es el tema de prisión y
y vamos a enfocarnos en eso, pero me gustaría que nos lo tomáramos como algo general, porque la palabra de Dios no hace ninguna distinción entre una cosa y otra. Romanos 15:7 dice: recibíos unos a otros como el Señor nos recibió a nosotros para la gloria de Dios. O sea, que fijaros donde pone Dios el listón. Dios nunca nos va a pedir a nosotros nada que Él no haya hecho antes por nosotros. Amaos como yo os he amado. Perdonando unos a otros como el Señor nos ha perdonado. Sed misericordiosos, sed perfectos. Servíos en amor los unos a los otros. Cristo tomó forma de siervo, de esclavo literalmente. Negaos. Cristo se negó, se despojó a sí mismo. Y en cuanto a la forma de recibirnos, la manera de recibirnos unos a otros, pues exactamente igual. Pablo le pidió a un hermano, Filemón, en la carta a Filemón, que estuviera dispuesto a recibir en su casa a un hombre que era un preso y había salido y que le había hecho daño, Onésimo. Onésimo le había hecho daño a Pablo y Pablo tenía una dificultad muy grande en recibirle. Y Pablo le dice: recíbele como a mí mismo. 2 veces se lo dice. Recíbele como a mí mismo. Y Pablo contaba con algo que por amor al tiempo no voy a citar. Cuando leáis la carta a Filemón, Pablo menciona Pablo menciona a Filemón como hermano amado. Y menciona 2 veces el amor que tenía Filemón. O sea, que daba por hecho que Filemón, como su propio nombre indica, de filo, amor, era muy afectuoso. Lo que Pablo le viene a decir: oye, pon en práctica lo que significa tu nombre, al fin y al cabo. Y Dios nos pide eso, somos cristianos, pongamos en práctica lo que significa el ser cristiano. Si Dios ha derramado su amor en nosotros, si Dios cogió a lo vil y lo menospreciado del mundo, ¿y a quién se refiere? A los presos no, se refiere a mí. Y dice que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Es decir, yo soy un pecador que me merezco la muerte, no soy mejor que nadie. Y la palabra de Dios es clara acerca de hacer acepción de personas. En Dios no hay acepción de personas, nosotros no debemos hacer acepción de personas. Pablo se lo pide a Filemón y Filemón debía hacer un esfuerzo y tener en mente, en consideración, de recibir a un hombre que había salido de la cárcel y que le había hecho daño, cosa que a nosotros espero que nadie nos haga daño y esté pagando por ello en la cárcel. Pero la enseñanza es clara: recibirnos unos a otros. Pablo, en Hechos 16, vemos la historia que él mismo también sufrió en primera persona. Pablo estaba, es como yo, pasaba mucho tiempo también en el talego, en la cárcel, o por unas cosas, yo por trabajo, pero él por predicar. Y en Filipo estuvo encarcelado. Sabemos y conocemos la historia del carcelero de Filipo, pero en Hechos 16, 33, 34 es interesante, porque dice que le lavó las heridas. El que estaba herido era Pablo, el que lo recibió fuera era el carcelero. Dice que le lavó las heridas, lo llevó a su casa y lo celebraron con una comida y el resultado fue que hubo mucho gozo. Entonces, fijaros los 3 elementos. Sanar, hogar y alimentar. Cuando la palabra nos dice: recibíos unos a otros como Cristo nos recibió a nosotros, en la historia del buen samaritano, ahí vemos cómo Cristo pasó al lado de una persona y no pasó de largo, sino que lo consideró, lo observó, se humilló, es decir, se rebajó, iba en una cabalgadura, se puso al lado del otro, le sanó las heridas, lo puso en su cabalgadura y lo llevó a un hogar, a un mesón, y cuidó de él y lo alimentó. Lo sanó suizó sus heridas con aceite y vino. Sabemos que el aceite es símbolo del Espíritu Santo, el vino es símbolo de la sangre de Cristo. El Espíritu Santo nos habla de la regeneración. Si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Es lo que hace Dios dentro de nosotros. El vino habla del precio que Cristo pagó por nuestros pecados. De manera que en Cristo somos completamente regenerados y somos perdonados de manera perfecta. El mesón, esa casa, habla del hogar que debe ser la iglesia para todos nosotros. Y el alimento, pues, es la palabra de Dios.
Nosotros tenemos muchísimas carencias. Sin duda que Dios nos ama tal como somos, pero Dios no desea que nosotros sigamos siendo como somos. Y nosotros no podemos pensar que ya he llegado a donde tenía que llegar. Dios quiere seguir transformándonos y transformándonos siempre a la imagen del Señor. Y la palabra de Dios, ya os digo, que tiene sabiduría, guía y poder para seguir transformándonos. Cuanto más unas personas que han tenido una vida desastrosa y completamente desestructurada, en la mayoría de los casos, por culpa de la droga. Hay que hacer un esfuerzo, hay que considerar la situación de estas personas, considerar que es un hermano y está dispuesto a ayudarle a sanar heridas. Mira, esto fue una información acerca de un estudio sobre el suicidio en prisión. Este estudio lo hice con el grupo de internos e internas que se reúnen conmigo todos los días que voy a trabajar allí en el módulo. Estas eran las causas que a ellos les hacía pensar en el suicidio. Fijaros si hay heridas emocionales que curar y que cicatrizar, y que le corresponde a la Iglesia recibir y acoger bien para ayudarle a cicatrizar. Fijaros, la frustración, la soledad, el vacío, el hastío, la tristeza, la impotencia, el dolor, abandono, desprecio, incomprensión, sufrimiento, culpa, ira, orgullo, debilidad, cansancio, falta de esperanza, falta de paz, falta de amor, falta de propósito en la vida y falta de identidad y falta de autoestima. Imaginaros la autoestima que tienen unas personas que han ido arrastrando toda esa serie de carencias y de déficit. Curiosamente, la mayor parte, por probabilidad, la mayor parte de los presos que se suicidan no lo hacen dentro de prisión, lo hacen en el momento de la salida. Fijaros que es interesante pues, decir, no, los presos, ¿cuándo se suicidan? Cuando salen, pero ya eso no aparece en las estadísticas. Normalmente las estadísticas lo enmascara con una sobredosis o una muerte accidental. No es sobredosis y no es una muerte accidental, es un suicidio, por todas estas causas. Entonces, ¿qué es lo que Dios demanda de nosotros? Bueno, ¿cómo termina la historia del buen samaritano? Haz tú lo mismo. Haz tú lo mismo. Sí que es cierto que tenemos que tener una sensibilidad especial hacia este colectivo. ¿Por qué? Por las carencias que tiene. Los presos muchas veces, como yo le digo, no penséis que salir fuera con un letrero, estoy 4 días de permiso y estoy nervioso. Digo, no, tú tranquilo. Tú te preparas, tú vienes con tu chándal nuevo, que ellos, el uniforme que tienen en prisión es el chándal, entonces ellos vienen con su chándal nuevo, porque claro, están está fuera del mundo. Cuando ellos salen, una reunión así, yo muchas veces le digo de broma, ¿qué prefieres? ¿Un cumpleaños de tu niño de 5 años, donde van todos los padres, todas las madres, y está todo el mundo tomando un cafelito? ¿O una pelea en el módulo, en los tigres del patio, en el servicio del patio, a lo que sea? Dice, yo prefiero una pelea en el patio. Dice, ¿por qué? Porque estoy acostumbrado a eso. Ahora tú me dices un cumpleaños donde tengo que estar y yo estoy pensando que se van a dar cuenta de que soy un preso, que no voy a saber hablar, con qué conversación voy a tener, quién se me va a arrimar, quién me va a preguntar. Entonces, ese es el esfuerzo que muchas veces tenemos que hacer y no pasar de largo. Si no consideramos a estas personas con el déficit que vienen, sino que los saludamos como sin segunda. A ver, que muchas veces decimos, adiós, fulanito, adiós, que el Señor te bendiga, y nos vamos. Ellos se quedan como diciendo, mira, no me quiere hablar. Mira, ve, como se habrá dado cuenta de que soy un preso, pues por eso la gente desconfiará de mí. Eso es su manera de pensar habitualmente. Entonces, parémonos, consideremos lo que Cristo hizo con nosotros, porque de la historia del buen samaritano, ¿quién soy yo? ¿El buen samaritano? Yo era el moribundo. Yo era el moribundo, y si Cristo no pasó de largo, yo no debo pasar de largo. Tengo que considerar a la necesidad que tenga a la persona como algo muy especial, a quien Dios le da un valor muy especial. Esa es la tarea que el Señor ha puesto
en nosotros y que es la última fase y es fundamental para que funcione el ministerio en prisiones. Pues muy bien, hermanos, voy a despedir en oración y me hubiera gustado que hubiéramos tenido más tiempo, incluso que hubierais podido hacer preguntas, pero bueno, tenéis el contacto de José, el mío, y para lo que os haga falta, y si alguien se anima a participar en este ministerio, le digo que va a ser muy satisfactorio, le va a ayudar a crecer mucho, y para cualquier duda o cualquier cosa que crea que podemos ayudarle, pues aquí estamos. Vamos a orar. Amado Señor y Padre, te estamos muy agradecidos, Señor, primeramente porque recordamos de dónde nos sacaste tú, Señor, que tú diste tu vida, tú sanaste nuestra alma, Señor, nos llevaste a un hogar y alimentaste nuestros corazones, Señor, nos guías con tu palabra, Señor, y nos muestra el valor que tenemos para ti, Señor, de dónde nos sacaste tú y dónde nos has puesto, Señor. Muchísimas gracias por la iglesia, Señor, es maravilloso nunca estar solo, contar con hermanos, Señor, que se preocupan, que sobrellevamos las cargas unos de otros, Señor, y que compartimos ese amor que tú derramaste en nuestros corazones, Señor. Padre, si tú que conoces nuestros corazones, Señor, si hay hermanos, hermanas que tengan en su corazón el deseo de participar en este ministerio, de predicarle a los presos, predicarle de la esperanza, del valor que tienen para ti, Señor, que tu Espíritu Santo actúe en sus corazones y que sean movidos y que se animen, Señor. Y ayúdanos tú, Señor, a que sigamos transformando nuestros corazones, transformando nuestras vidas a tu imagen, Señor. Seguir cambiando aquellas cosas que a ti no te agradan, Señor, aquellos pecados que llevamos en nuestra vida, en nuestra carne, Señor, pero que lo hagamos por amor a ti, Señor, porque tú te lo mereces todo, Padre. Muchísimas gracias, Señor, por este día. Y te pedimos, Padre, que ahora tú nos guardes y que nos cuides en el resto de la semana, Señor. Muchas gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Ay.